Bueno, cuando retomo me gusta hacer un pequeño repaso para no perdernos. Entonces, decíamos, habíamos hablado primero de los cuatro momentos, para decirlo así, antes de la parusía, y uno de ellos era la apostasía, y dentro de la apostasía había ciertas notas que eran comunes, y una de ellas era el cisma, otra era la herejía, y otra era la negación también de la encarnación, que uno puede decir de todas las herejías, pero bueno, que evolucionaba, para decirlo de alguna forma, o involucionaba, hasta el punto de negar la encarnación. Entonces, estuvimos viendo eso, y lo último que dijimos es que el movimiento herético es uno y el mismo desde el comienzo. Porque habíamos dicho también que ese misterio de iniquidad comenzó a obrar desde el mismo momento que se manifiesta el Señor. Ahí empieza el misterio de iniquidad, a hacerse patente, a hacerse evidente, a manifestarse. Y va a ir acompañando por 2000 años toda la historia de la salvación. En paralelo, mientras que de un lado está la fe verdadera, del otro lado está este misterio de iniquidad, operando. Entonces, tan es así que los gnósticos fueron los protestantes de su tiempo, y los protestantes son los gnósticos de nuestro tiempo. El principio es idéntico, y todo el resto es lo mismo. Y este movimiento herético tuvo y tiene sus consecuencias. ¿Cuáles son sus consecuencias? Atención, llama la atención lo que dice Kanalmani, y es un agudo observador. Dijo la primera, y además observador histórico, ¿no? La primera, dice, es el desarrollo y el culto del nacionalismo. Y veamos por qué. La encarnación abolió todas las distinciones de las naciones dentro de una misma esfera, que es la esfera de la gracia, y la Iglesia absorbió a todas las naciones en una unidad sobrenatural. Es decir, es el reino, de una forma, el reino de Cristo en la tierra, ¿no? Con todas las imperfecciones que queramos, ¿no? Eso, por supuesto, pero viendo bajo el punto de vista de la historia, hay un momento en que todas las naciones, con sus peculiaridades, claro, pero forman un todo. Ese todo nosotros lo hemos llamado, se llama cristiandad, ¿no? Por ejemplo, una fuente de jurisdicción espiritual hay una sola fuente, y una sola voz divina, que era la voz de la Iglesia, y que es además la voz de la Iglesia no es la voz de ella, ¿no? Es la voz de Dios en el mundo, mantuvo juntas las voluntades y mantuvo juntas las acciones también de una familia de naciones. Y antes o después, la pauta está que antes o después, cada herejía se identificó con la nación de la que surgió. Y lo más típico es Lutero, ¿no? Es decir, el luteranismo tenía ese principio al comienzo ya, eius religio cuius regio, que significaba que la religión del pueblo era la religión del príncipe. Es decir, cada principado, por eso se adhirieron tantos a Lutero, de los príncipes alemanes, porque fue la forma de desmantelar los bienes de la Iglesia Católica. Se hicieron con ellos. Entonces, claro, en luteranos ya está. Bueno. Entonces vemos que ahí emerge, que aparece este fenómeno de la herejía identificada con la nación. Sobre todo el luteranismo, ¿no? Dentro de todo con Alemania, pero además con esos principados de Alemania, con Alemania del Norte, sobre todo. Y Calvino, por ejemplo, lo tenemos en Suiza, etcétera, ¿no? También Zwinglio, en zonas también de Francia, se fueron identificando. Y todo esto, además, este movimiento herético existió, como digo, por el apoyo de esos poderes civiles
y encarnaron reclamos de independencia nacional. Toda semejanza con la actualidad es más que semejanza. Quiero decir que detrás de los separatismos hay siempre algo pseudo religioso, o que lo cobija, o que lo justifica, o que es el vehículo para llevarlo adelante. Bueno, este movimiento herético, clave del cisma de Occidente, pues fue eso, intensificó el espíritu separatista. Este nacionalismo es cismático, y no solo lo vimos en la llamada Reforma Anglicana, porque ahí también, sobre todo porque se arma la Iglesia de Inglaterra a raíz de una herejía. Es decir, ahí no es Lutero, no solo después se protestantiza, pero inmediatamente que es el poder del rey de Enrique VIII, ¿no? Que aparta a la Iglesia y hace su Iglesia de Inglaterra, que nosotros llamamos, ellos llaman a sí mismos Iglesia de Inglaterra, anglicanismo, porque lo es, ¿no? Pero hubo también un galicanismo, es decir, hubo las famosas libertades galicanas, es decir, de Francia. Y eso entonces se montan sobre herejías y destruyen esa unidad de la cristiandad. Si la herejía en el individuo disuelve la unidad de la encarnación, la herejía en una nación disuelve la unidad de la Iglesia, que está edificada sobre la encarnación, es decir, sobre el verbo, sobre la verdad del verbo hecho hombre. Lo que vislumbraba justamente San Jerónimo cuando decíamos al comienzo es algo más profundo y más tremendo. No es la revuelta de las naciones contra el Imperio Romano, sino la apostasía de las naciones contra el reino de Dios. Y este proceso de defección de las naciones, que comenzó justamente con la Reforma Protestante, ¿por qué? Porque liquida, como decía, la unidad de la cristiandad, se va apagando así y va apagando ese carácter que le había dado en la Edad Media a la Iglesia, o la Iglesia, mejor dicho, al revés, en la Edad Media, haciendo a la Iglesia madre de naciones, volviendo entonces a su condición primitiva, por virtud de esta reforma, de una sociedad de miembros dispersos entre los pueblos y entre las ciudades del mundo. Así que esta fue una de las consecuencias. Estamos hablando también ahora algo un poco, la primera consecuencia que fue ese desarrollo y culto del nacionalismo. Y ahora hay otra consecuencia, que es obra del espíritu herético, ¿no? Es la deificación de la humanidad, hacer de la humanidad Dios. Y eso es lo que estamos viendo, poner al hombre y a la humanidad en el centro y desplazar a Dios. Y se da en dos formas además. Se da en la forma panteísta y en la de los filósofos positivistas, o más bien en la religión del positivismo, que era en ese momento la última aberración de Auguste Comte, que ha sido un filósofo francés, del cual ya vamos a hablar, ¿no? Pero, a ver, bueno, tenemos tanto para decir que mejor aquí detenernos. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.